En este video se desarrolla el siguiente ejercicio. Un bloque de 15 kilogramos de masa reposa sobre un plano inclinado 30 grados con respecto a la horizontal. Calcular la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y el coeficiente de rozamiento. De acuerdo con el enunciado, el cuerpo está en reposo. En consecuencia, se trata de un ejercicio de la primera ley de Newton o ley de inercia. Por lo tanto, debemos partir de la idea de que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a 0. Para el diagrama de cuerpo libre, empezamos dibujando el plano inclinado y el objeto. Luego se dibuja el sistema de coordenadas XY, de manera que el eje X sea paralelo a la superficie del plano inclinado y el eje Y perpendicular a él. El punto de corte debe estar centrado en el cuerpo. Después se dibuja el vector que representa el peso. Este es siempre vertical y orientado hacia abajo. El ángulo se dibuja entre el eje Y y el vector peso. Ahora se dibujan los componentes rectangulares del peso. Desde el extremo del vector peso, imaginamos una proyección paralela al eje X y dibujamos el componente Y. De igual manera, imaginamos una proyección paralela al eje Y y dibujamos el componente X. Para continuar, se dibuja la fuerza normal, que en estos ejercicios se ubica en el lado positivo del eje Y. También se dibuja la fuerza de rozamiento. Esta se opone al deslizamiento o movimiento del cuerpo y por lo tanto está en el lado positivo del eje X. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas correspondientes. Ahora vamos a las operaciones. Los datos del ejercicio son la masa del cuerpo equivalente a 15 kilogramos y el ángulo de inclinación que es de 30 grados. De este último se obtiene el valor del seno de 30 grados que es 1/2 o 0,5 y el coseno de 30 grados que es raíz de 3 sobre 2 o 0,866. Las ecuaciones corresponden a la suma de las fuerzas. La suma de las fuerzas en X está dada por la fuerza de rozamiento en el lado positivo del eje X más el componente X del peso, W, seno de 30, con signo negativo por estar en el lado negativo del eje X. Todo igualado a 0 porque el cuerpo se halla en reposo. De aquí se deduce que la sumatoria de las fuerzas en X es F menos W seno de 30 al multiplicar los signos, o que F es igual a W seno de 30 al pasar menos W seno de 30 al lado derecho de la igualdad. Por su parte, la suma de las fuerzas en Y está dada por la fuerza normal en el lado positivo del eje Y más el componente Y del peso que es W coseno de 30, con signo negativo por estar en el lado negativo del eje Y. Todo igualado a 0 porque el cuerpo está en reposo. De aquí se desprende que la sumatoria de las fuerzas en Y es N menos W coseno de 30, o que N es igual a W coseno de 30. Iniciamos las operaciones calculando el peso, que por definición es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Es decir, 15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por tanto, el peso es de 147 newton. Ahora se reemplaza este valor en las ecuaciones anteriores para calcular la fuerza de rozamiento F y la normal N. La fuerza de rozamiento es W o 147 newton por el seno de 30 grados o 0,5. Por tanto, la fuerza de rozamiento es 73,5 newton. La fuerza normal, por su parte, es W o 147 newton por el coseno de 30 grados o 0,866.
Así que la normal equivale a 127,3 newton. El coeficiente de rozamiento es el cociente entre la fuerza de rozamiento F y la normal N, es decir, 73,5 dividido entre 127,3. Esto indica que el coeficiente de rozamiento es 0,577. Se han respondido las 3 preguntas y con esto terminamos el ejercicio. Hemos visto cómo hacer un diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas para un objeto en reposo sobre un plano inclinado, cómo plantear las ecuaciones y cómo calcular las fuerzas indicadas. Si este contenido te parece útil, te invito a suscribirte al canal y a dejar tus comentarios. Hasta pronto.